Mario Moreno, más conocido por su emblemático personaje Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Desde el primer momento, su vida estuvo marcada por la adversidad y la lucha. Era el hijo de un modesto comerciante y una madre que se dedicaba a la caza. La infancia de Cantinflas no fue fácil, vivió en una zona pobre donde la economía familiar apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. La precariedad económica en su hogar le enseñó a valorar el trabajo duro y la dedicación. Pero, ¿cómo un niño proveniente de la pobreza lograría convertirse en uno de los comediantes más queridos de toda Latinoamérica? Esa es una pregunta cuya respuesta se irá revelando con el tiempo. ¿Cómo se forjó la educación de este icónico personaje? Cantinflas no tuvo una formación académica tradicional, su educación se vio interrumpida cuando tuvo que dejar la escuela para trabajar. Sin embargo, con un espíritu indomable, empezó a aprender de la vida misma. Trabajó en diversos empleos, desde repartidor de propaganda hasta asistente en un circo. Fue en esos escenarios donde su talento natural comenzó a brillar, y se dio cuenta de que tenía una habilidad innata para hacer reír. Y aquí queda la intriga, ¿quiénes fueron las personas que influenciaron ese talento en un mundo que apenas le ofrecía oportunidades? Su vida profesional despegó cuando se unió a compañías teatrales donde logró perfeccionar su arte de la comedia. La figura de Cantinflas era revolucionaria, rompía con estereotipos y generaba una conexión única con el público, especialmente con aquellos que compartían su misma posición social. En esa época, las influencias de figuras como Charles Chaplin fueron determinantes en el desarrollo de su estilo. Su habilidad para transmitir mensajes sociales a través del humor convirtió a Cantinflas en un ícono cultural. Pero, ¿cómo logró esta figura cautivar a millones y convertirse en un símbolo de la lucha? Su primera gran oportunidad llegó en el cine en la década de 1940, cuando protagonizó la película Ahí está el detalle, la cual se convirtió en un rotundo éxito. Desde ese momento, la carrera de Cantinflas se disparó, y se consolidó como el comediante más importante de México. La década de 1950 sería su era de oro, donde participaron en películas que aún hoy se consideran clásicos. El Padrecito y Los Tres Huastecos no solo lo consagraron como estrella, sino que también se convirtieron en verdaderos fenómenos taquilleros. Pero detrás de cada risa, había turbulencias ocultas que pocos conocían. A pesar del éxito, la vida personal de Cantinflas no estaba exenta de drama. Se casó con la actriz Valentina Ivanova, pero la relación estuvo marcada por las tensiones. Se decía que su carácter cambiante y su dedicación al trabajo hicieron que la pareja se distanciara con el paso del tiempo. Además, los rumores de infidelidades y la presión mediática comenzaron a afectar su relación. ¿Podría una vida tan próspera estar condenada a sufrir en el ámbito personal? Uno de los momentos más relevantes de su vida llegó en 1960, cuando fue invitado a participar en la película de David Lean La aventura del postdata. La fama trascendió fronteras y Cantinflas se convirtió en un símbolo no solo en México, sino en todo el mundo hispanohablante. Pero, a medida que la fama crecía, también lo hacían los problemas. En este periodo, enfrentó la sombra de la adversidad, problemas de salud que lo llevaron a la cama por semanas. Un verdadero titán en el escenario, pero un ser humano frágil detrás de la cortina. ¿Qué haría el gran Cantinflas ante la posibilidad de perder todo lo que había construido? Los grandes éxitos de Cantinflas en el cine lo llevaron a convertirse en un referente indiscutible de la cultura popular mexicana, pero no fue una vida sin escándalos. Su estilo de vida extravagante, algunas veces en el límite, lo colocaron en el ojo del huracán. Se decía que participaba en fiestas donde el alcohol corría como agua y los excesos eran la norma. Pero lo que más sorprende es que, dentro de esta vida de excesos, Cantinflas siempre intentó mantener una imagen positiva ante su público. ¿Es posible una fama tan brillante sin sombra alguna? En medio de los altibajos de su carrera, sucedieron eventos inesperados que marcarían la vida de Cantinflas para siempre. De repente, los problemas económicos comenzaron a aparecer. La inversión en proyectos que no resultaron fueron una dura lección de los riesgos en la industria del entretenimiento. Pero incluso en esos momentos de crisis, el carisma de Cantinflas seguía capturando la atención del público. La verdadera pregunta es,
¿podría el ícono de la risa enfrentar la realidad económica sin hundirse en la desesperación? A lo largo de su vida, Cantinflas también luchó de manera personal contra sus propios demonios. A pesar de su humor, a menudo se sentía inseguro y ansioso por su enorme fama, sufriendo de una profunda melancolía. Sus amigos cercanos recordaron que en momentos de soledad, la estrella se sumía en una tristeza que contrastaba con el vibrante personaje que todos amaban. Esta lucha interna, la batalla entre el hombre público y el privado, parecía estar siempre presente. ¿Cómo podía transformar ese dolor en risas para otros? Su vida personal fue, sin duda, un collage de relaciones complejas. En su trayectoria, muchos fueron amigos y aliados, pero también surgieron traiciones. Historias de gente muy cercana a él que aprovecharon su fama para conseguir beneficios personales se cunearon. Estas amistades se tornaron sombrías cuando la búsqueda de intereses personales llevaron a situaciones bochornosas en la vida de Cantinflas. Siempre en la cúspide de la admiración, pero rodeado de posibles enemigos que siguen sus pasos. Un mundo fascinante pero, a la vez, temible. Las enfermedades también fueron un tema recurrente en la vida de Cantinflas. Si bien su carrera floreció, varios problemas de salud comenzaron a hacer su aparición. En la década de 1980, sufrió una grave enfermedad que lo llevó a luchar contra su propia fragilidad. Su lucha silenciosa contra el cáncer se convirtió en una sombría realidad que pocos conocieron. La imagen de un cómico alegre se desvanecía tras las puertas de su hogar. ¿Podría su risa y su legado sobrevivir ante este desafío abrumador? Mientras su vida se extinguía lentamente, Cantinflas permaneció fiel a sus principios. A pesar del dolor y las complicaciones, siempre buscó ver el lado positivo de la vida, intentando encontrar inspiración en aquellos que lo rodeaban. Gran defensor de la clase trabajadora, su vocación humanitaria lo llevó a involucrarse en causas sociales. La pregunta queda en el aire, ¿podrá su legado perdurar más allá de su muerte? El 20 de abril de 1993, Mario Moreno, Cantinflas, dejó este mundo dejando un vacío inmenso en el ámbito artístico. La reacción ante su muerte fue mundial. En su entierro, miles de seguidores lloraron y recordaron sus mejores momentos. Había sido un memorando de risas y esperanza. Sin embargo, después de su muerte, surgieron controversias, como los rumores de disputas sobre su herencia y el legado dejado. ¿Realmente ese legado sería capaz de soportar la presión del tiempo y las discordias posteriores? Personas cercanas a él compartieron testimonios sobre la luz y la calidez de su persona, contrastando con las reacciones de aquellos que solo veían un ícono. Cantinflas fue un ser humano con virtudes y defectos, niños que lloraron al enterarse de su partida y otros que lo admiraban desde lejos. Sus recuerdos son un legado complejo e interesante que sigue viva en el corazón de muchos. Pero, ¿serán estos recuerdos suficientes para mantener su esencia viva en la memoria colectiva? A través de los años, el nombre de Cantinflas ha continuado resonando en el cine, sus películas se siguen viendo en la televisión cada año, y su humor se ha convertido en un símbolo de resistencia. Se montaron obras en su honor, pero también emergieron críticas sobre la representación de su persona y su legado. ¿Qué futuro le espera a una figura icónica en un mundo donde el tiempo parece ser el más implacable de los enemigos? Con el paso de los años, sus amistades y relaciones han sido objeto de atención. Las historias de aquellos que lo conocieron desnudarán verdades y mitos sobre su vida, generando debates acerca de la naturaleza real de su existencia. Sus allegados se han expresado y han arrojado luz sobre el personaje detrás de la risa. Pero siempre queda la interrogante, ¿conocemos realmente la historia completa de Mario Moreno? Cantinflas generó también momentos de controversia en su contexto. Las relaciones complicadas con el sistema político, sus comentarios sobre la situación social y económica de México, así como sus posturas sobre diferentes causas se convirtieron en temas de discusión. La voz de Cantinflas aún resuena en la lucha social, y la pregunta persiste, ¿cómo se relacionan las risas que nos brindó con su visión crítica del mundo? El vínculo con sus hijos y su vida familiar también vagaron como un misterio. Su hijo, Mario Moreno Ivanova, enfrentó su propia lucha en las sombras del legado de su padre. Al tiempo que la miraba a la cara, la carga que llevaba parecía pesar más que ninguna otra. Los retos de seguir el camino de su padre se convirtieron en un desafío y sus propias aspiraciones quedaron a la sombra del esplendor de Cantinflas.
¿Podría algún día liberarse de esa comparación injusta? Este hijo también navegó por complicaciones personales, una vida marcada por la entrega a su propia carrera, pero siempre con las huellas del legado del ícono en su espalda. ¿Cómo afecta ese legado a quienes quedan atrás, familia, amigos o incluso fans, condenando sus futuros a ser siempre el hijo de? En sus últimas décadas, la salud de Cantinflas fue un tema doloroso y un recordatorio de la vulnerabilidad humana. El cáncer, que se convirtió en un adversario formidable, lo llevaron a retirarse de los escenarios, dejando tras de sí una estela de admiración y nostalgia. Durante esos años de lucha, las reflexiones sobre la vida, la muerte y el humor se convirtieron en parte de su legado. Tras su muerte, se erigieron estatuas en su honor, pero ¿serían estas una verdadera representación de su grandeza o solo un intento de inmortalizar su espíritu? Al final, el legado de Cantinflas es el reflejo de una cultura, de un México en búsqueda de identidad, de un hombre que supo mirar al mundo con sus propios ojos y reír ante la adversidad. Recuerdos de su legado besan cada rincón de la risa mexicana, abriendo un debate eterno. ¿Podremos algún día entender verdaderamente la magia detrás del hombre que hizo reír a millones? Así, amigos, su vida deja una enseñanza insoslayable. En la risa siempre hay un matiz de tristeza, pero también una luz que guía a la esperanza. Recuerden este viaje a lo largo del camino de Mario Moreno, y si desean escuchar más historias sobre otros personajes fascinantes de la historia, los invitamos cordialmente a dar un me gusta y suscribirse a nuestro canal. Nuestro esfuerzo se basa en brindarles contenido que emocione y haga recordar, así que su apoyo es invaluable, porque cada me gusta es un aprecio y cada suscripción una motivación para seguir creando. En el vasto campo de la historia y la cultura, Cantinflas continúa siendo un nombre que evoca amor, risa y reflexión. Aquellos que lo disfrutaron en su apogeo siempre guardarán sus recuerdos en sus corazones. La vida de Cantinflas es un testimonio de que en la vida, las risas y las lágrimas van de la mano. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de un hombre extraordinario, y los invito a seguir navegando en el vasto mar de historias que estamos preparando para ustedes.